Tercera parte. Echarán fuera demonios. Capítulo 4. Demonología 1. Testimonio. Satanás ataba mi vida. Durante 42 años de mi vida sufrí una profunda depresión. Ese estado me acompañaba desde pequeña. Me apartaba de los otros niños, me aislaba, no quería jugar. Recuerdo que siempre subía a un árbol que había en el fondo de mi casa. Allí me escondía del resto del mundo. Tengo 5 hermanas y ninguna era como yo. Ellas siempre reían. Muchas veces la gente le decía a mi mamá: «Qué bien se comporta esa niña», pero lo que en realidad no sabían era que no me movía a causa del terror que sentía en mi interior. No sabía jugar ni sabía reír. Por toda mi vida estuvo marcada por lo que viví en mi infancia y se relacionaba con lo vivido junto a mi padre, quien era un hombre alcohólico. Golpeaba a mi madre y a mis hermanas, siempre llevaba armas y constantemente nos amenazaba diciendo que cuando todas estuviéramos durmiendo nos mataría. A causa de esto, cada noche me esforzaba por mantenerme despierta hasta que el sueño me vencía al final y me dormía. Tal era el terror que sentía que durante las noches tenía unas pesadillas tremendas y al despertarme veía la sombra de un hombre que abría la puerta del armario y se cubría con el gabán de mi padre y su sombrero. Cada vez que sentía temor, corría al fondo de mi casa y me sentaba por horas junto al peral que había allí. Como mi familia no se daba cuenta de lo que me sucedía, no me podían ayudar. La mala relación que mi padre tenía con mi mamá y con nosotras sus hijas marcó el resto de mi vida. Ese temor a que se repitiera la historia que me invadió de tal manera que nunca quise casarme. Quizás yo misma me até porque no quería vivir lo que mi madre pasó. Mi depresión continuó durante mi juventud y madurez. Constantemente vivía encerrada en mi habitación a oscuras por completo. Fumaba todo el día, bebía y jugaba al conocido juego de la copa. También tenía una fuerte inclinación por todo lo que involucraba el ocultismo. Eso me gustaba. Siempre intentaba mover objetos con la mente y leía las manos. También tiraba las cartas adivinando el futuro de quienes me lo pedían. Todas estas ataduras diabólicas me llevaron a un pozo más profundo. Cierto día mi madre me comentó sobre unas reuniones que se estaban llevando a cabo en la ciudad de Moreno. Esta era la campaña del hermano Anacondia. En ese instante sentí que debía ir a ese lugar. Durante esos días una voz muy fuerte comenzó a hablarme y susurraba a mi oído diciendo que debía beber veneno para suicidarme y así terminar con mi vida. Pero en tal mal estado me encontraba que ni siquiera podía salir sola a comprar esa botella de tóxico. La campaña en ese lugar duró 52 días, pero solo pude acercarme 4 días antes que finalizara. El diablo no dejaba de instarme al suicidio durante esos días previos. Hasta que una tarde mi madre quiso que saliéramos juntas a pasear. Tomamos un ómnibus y este pasó frente a la carpa donde se realizaba la campaña. Comencé a gritar y a decir que quería bajarme. Debido al grito que di, los pasajeros me miraron y el conductor se detuvo en el lugar. El 12 de febrero de 1987 acepté al Señor en mi corazón. Esa primera noche no quería irme de allí. Estaba muy feliz, mi vida cambió y la depresión desapareció. Durante las reuniones siguientes continué asistiendo, pero algo había dentro de mí que no me dejaba pasar al frente para que el hermano Anacondia orase. Pero la misma noche de la campaña lo hice. En el momento que oraba por mí, mi cuerpo comenzó a temblar casi sin control. Los consejeros me acompañaron a la carpa de liberación de la campaña y allí continuaron orando.
tuve que renunciar a muchas cosas que tenía en mi corazón, entre otras, al odio y a la amargura. El diablo había atado mi vida de tal manera que estaba totalmente atormentada. Sin embargo, cuando en mi corazón decidí ser libre, el Señor operó un cambio en el momento. En varias oportunidades necesité renunciar ante Dios por situaciones pendientes en mi corazón. Durante una de estas oraciones, quienes estaban allí por mí sintieron de parte de Dios que yo tenía un espíritu de adivinación y que también tiraba las cartas. Entonces comenzaron a reprender ese espíritu diabólico y a orar por la liberación de mi vida. De pronto, un fuerte ruido como el estallido de una copa se sintió en el aire y entonces quedé completamente liberada. Al poco tiempo mi familia también se acercó al Señor. Vieron el cambio que Dios produjo en mí. Los vecinos comenzaron a verme caminar por la calle durante el día y se preguntaban qué me había sucedido. Yo siempre estaba durmiendo a oscuras en mi cuarto. Vivía en penumbra y cuando me despertaba ya era de noche. Pasaba el tiempo y después comenzaba a lamentarme por todo lo que no había hecho durante el día. Por eso todos los que conocían mi problema pudieron ver el cambio en mi vida. Ahora me levanto temprano, sonrío, también me congrego en una iglesia. Dios cambió mi vida. María Luisa, 52 años, Ciudad de San Miguel, Buenos Aires, Argentina. Una realidad a la que nos enfrentamos todos los días es la posesión de poderes demoníacos en las personas. Esto no es ninguna novedad para todos los que leen la Biblia. En diferentes oportunidades encontramos relatos sobre personas que, estando endemoniadas, recibían liberación. Muchos cristianos experimentan dos clases diferentes de sensaciones frente a Satanás. Lo subestiman o lo sobreestiman. Dios nos declara un punto exacto en el que debemos pararnos frente a los poderes de maldad. Bien sabemos que Satanás anda como león rugiente, rodeando la tierra y buscando a quien devorar. Estas son las pistas claras con las que contamos para empezar. También sabemos que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Marcos capítulo 16, verso 17. Por lo tanto, no se asuste. Si usted cree en el Señor Jesucristo y cumple con el mandato divino de id y predicad, estas son las señales que encontrará en su camino. Los demonios son seres malvados sin cuerpo y andan buscando un lugar para alojarse. Hablan, razonan, ven y oyen. Muchos ejemplos podemos exponer al respecto. El libro de Marcos nos relata algunos. Cuando Jesús enseñaba en la sinagoga, los que estaban allí se admiraban de su doctrina y les llamó poderosamente la atención con cuánta autoridad espiritual el joven hablaba. Sin embargo, no conocían esa autoridad ni aún en los escribas. Pero algo sucedió. Uno de los que estaba dentro de la sinagoga comenzó a gritar. Al instante, Jesús reconoció que un espíritu inmundo hablaba por la boca de aquel hombre que decía: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo: Cállate y sal de él. Marcos capítulo 1, verso 24 y 25. Imaginemos esta situación poco común en un ambiente como el de una sinagoga. Este hecho no sucedió antes, sino mientras Jesús enseñaba. El hombre poseído se encontraba dentro de ese lugar, pero cabe destacar, entre otras cosas, que a pesar de que los religiosos se admiraban de Jesús y sus enseñanzas, no lo reconocieron como el Mesías, pero sí lo reconocieron los demonios. ¡Qué curioso! El mundo espiritual solamente se comprende con el espíritu. De la misma manera pasó con Jesús al oír a este hombre gritar. De inmediato le ordenó callar y salir de ese cuerpo.
Entonces los demonios lucharon para no abandonarlo. Lo sacudían con violencia y gritaban, pero finalmente salieron. Una vez que esto pasó, la gente comenzó a ver en Jesús una autoridad espiritual y enseguida se preguntaron, ¿qué tendrán las palabras de este hombre que aún los demonios le obedecen? Lucas capítulo 4, verso 36. Manifestaciones diabólicas. Las manifestaciones diabólicas en las personas son muchas y diversas. De ahí que las veamos en cada individuo de forma diferente. El oprimido. Es muy común ver personas oprimidas espiritualmente. Estas opresiones actúan en forma externa, aunque de manera constante y con el único fin de vencer nuestra resistencia. La opresión se manifiesta a través de la tentación y la persecución. Por lo general, los cristianos padecen este tipo de opresión. Es una forma que el diablo prepara para que el hombre regrese a la antigua vida de pecado. Por eso nos dice la palabra que no demos lugar al diablo, que resistamos. El atormentado. Los demonios atormentan a muchas personas. En este tipo, el espíritu inmundo está dentro de la persona y actúa desde allí. Es el caso de temor, la presión, la aflicción. Pero no debemos confundirnos. La persona atormentada que manifieste un problema espiritual no está necesariamente endemoniada. No hay tantos endemoniados en el mundo, pero sí hay atormentados por el diablo. La persona no se resiste, pero los demonios están allí. Y simplemente debemos echarlos y expulsarlos como manda Marcos capítulo 16, verso 17, en el nombre de Jesús. Veamos como ejemplo el caso de la mujer sirofenicia cuando le dijo a Jesús, «Mi hija está gravemente atormentada por un demonio». Mateo capítulo 15, verso 22. Después de una breve conversación, Jesús le dice, «Ve, el demonio ha salido de tu hija». Marcos capítulo 7, verso 29. Si le dijo, «ha salido», es porque estaba adentro. Si no le hubiera dicho, «se fue de al lado de tu hija». La persona atormentada no está endemoniada. Hay un campo de su vida que está bajo la influencia del diablo porque no se ha entregado al Señor o porque hay un pacto o una atadura, hay odio o resentimiento. Usted sabe bien que cuando estos sentimientos están guardados en el corazón, hay una puerta abierta para que el diablo entre en nuestra vida y haga un desastre. Esto es claro y real, no es un invento. El poseído. La persona poseída pierde momentáneamente el control de su cuerpo y voluntad. Luego de recibir ministración a través de la liberación y la consejería, no recuerda lo que atravesó en los instantes previos a su liberación. El endemoniado pierde el control de sus actos. Es aquel que hace algo y luego no lo recuerda. De pronto se enfurece, rompe y quema objetos. Al reaccionar, y cuando le preguntan por lo sucedido, no lo recuerda. Analicemos el caso de la madre que lleva a su hijo para que Jesús lo libere de un espíritu mudo. Ella le comenta al Señor que por momentos el espíritu lo tomaba. El joven se sacudía, se le llenaba de espuma la boca y crujían sus dientes. Agrega también que muchas veces el espíritu inmundo lo había echado en el agua y el fuego para matarlo, pero no lo había conseguido. Realmente creo que la fe de esta madre era grande. Con qué claridad describe el padecimiento de su hijo y con qué madurez espiritual interpreta que un espíritu inmundo lo había poseído. No sabemos por el tiempo exacto, pero ella expresa que su hijo desde niño padecía este tormento. Pensemos en qué razón tenía la mujer para declarar que este era un espíritu mudo. Su hijo no hablaba, no gritaba. Ella describe muchas otras manifestaciones externas que el demonio producía en el muchacho, pero no gritaba.
Ahora veamos cómo Jesús liberó a este joven. Dijo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Marcos capítulo 9, verso 25. Lo primero que Jesús hizo fue llamarlo. Le dijo algo así: oíme bien, espíritu mudo y sordo. Pero si era sordo, ¿cómo iba a escuchar? Hermano, nunca olvide que Satanás es padre de mentiras y engañador. Observe lo que sucedió después que Jesús lo reprendiera. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto. Marcos capítulo 9, verso 26. Ahora sí hablaba y clamaba. ¿Le cree todavía? Jesús sabe a quién estaba enfrentando. Él no se deja engañar. El enajenado. Por último, este tipo de manifestación indica una posesión completa en forma permanente. En este caso, el diablo tiene tomado el cuerpo, el alma y el espíritu. Es el polo opuesto a la persona llena del Espíritu Santo. Tal es el caso del Gadareno. Era un ser totalmente antisocial, con actitudes violentas, maltratos físicos, deseos suicidas, etc. He visto en los manicomios a los enajenados. Miran pero no ven. Usted les habla y no sabe si lo escuchan. No entienden nada porque a todo su ser lo dominan espíritus del diablo. Quizás se pregunte: ¿es posible que alcancen liberación? Dios tiene compasión también de ellos, así como lo hizo con el endemoniado Gadareno, que era un enajenado. Lo puede hacer con cualquiera. El Gadareno cordobés. Ya finalizaba la última noche de los 60 días de campaña evangelística realizada en la ciudad de Córdoba, Argentina. Mientras descendía de la plataforma para regresar al hotel, unos hermanos traen a un loco para que orara por él. El hombre era un verdadero gadareno, un enajenado. Vivía en los montes, hablaba solo, caminaba siempre casi desnudo y descalzo. Su cabello estaba sucísimo. Haría unos 3 años que no se bañaba. Sus uñas impresionaban. Era como un verdadero animal. La última noche, después de tantos días de campaña, me sentía realmente muy cansado, y en el momento que me iba a descansar, me traen a este hombre para orar. 4 camilleros cargaban con él. Mientras me acercaba, el Espíritu Santo me dijo: son 2 legiones. A lo que respondo: Señor, ya no tengo más fuerzas y estoy casi sin voz. Pero igualmente le impuse mi mano y reprendí todo demonio diciendo: en el nombre de Jesús, deja libre este cuerpo. El hombre salió como una bala corriendo hasta que lo perdimos de vista, y entonces lo declaré libre por fe. A los 6 meses volví a Córdoba para una reunión especial del día de Pentecostés. Muchas personas dieron testimonio de las sanidades y liberaciones que experimentaron en la última campaña. Entre toda esa gente subió un hombre bien vestido a testificar que Dios había librado su vida. En ese momento los líderes de esa ciudad me dijeron: hermano Carlos, ¿recuerda a este joven? Realmente no sabía quién era, pero al comentar de nuevo el caso, grande fue mi asombro al ver el cambio en él. Después de aquella oración, el gadareno cordobés salió corriendo al medio del campo y estuvo allí gritando durante 5 días. Con cada grito salían demonios. El último día, el hombre comenzó a caminar a la que alguna vez había sido la casa de su familia. Cuando lo vieron en la puerta de la casa, los familiares no entendían, pues estaban totalmente en sus cabales. Su vida había cambiado. La noche que oré por ese joven estaba muy cansado, pero Dios no necesita ni de mi esfuerzo, ni del suyo, ni de mi capacidad, ni de la suya. Él es soberano sobre todas las cosas.
La obra de Satanás en la vida de los hombres se expresa de diferentes maneras, aunque toda su actividad apunta a hurtar, matar y destruir, como dice Juan capítulo 10, verso 10. Jesús declara que el diablo es homicida desde el principio, que no hay verdad en él. También dice que cuando habla mentira de él mismo lo hace, porque no solo es mentiroso, sino que es padre de toda mentira. ¿Qué podemos esperar de semejante ser que es ladrón, homicida, destructor y mentiroso? Maldición familiar. Con respecto a este tema hay mucho que decir. Cada vez que maldecimos estamos invocando un espíritu. Muchas de las personas que deben ministrarse en liberación son el resultado de las maldiciones vertidas por otras personas, en especial por los padres. Una de las maldiciones familiares más comunes es cuando abuelos, tíos o padres entregan su descendencia a pedido del mismo Satanás. Lo que ellos no saben es la tremenda consecuencia que esto les traerá. Toda clase de maldiciones generacionales engendran frustraciones y fracasos hereditarios que deben cortarse. La Biblia dice que existen ataduras en la tierra que deben desatarse en el cielo. Así es como debemos actuar. Es muy común, en especial en las culturas latinas, las ataduras realizadas a través de los mandatos y sentencias familiares. Las maldiciones heredadas las hemos recibido incluso desde niños. Eres igual a tu padre, siempre serás un burro, no sirves para nada, etc. La palabra expresa autoridad. Dios hizo al mundo con la palabra. La palabra construye y también destruye. Es común escuchar a padres o hermanos decirle a los niños, locos o tontos. A través de estas palabras invocamos espíritus demoníacos y atamos al niño. Las palabras atan. Hace algún tiempo atrás le llamé la atención severamente a uno de mis hijos por haberle dicho a su hermano una palabra que no correspondía. Al oírlo me asusté. Nunca permita que esas palabras se digan entre los miembros de su familia. Nuestra responsabilidad como cristianos es bendecir, llevar bendición incluso a través de las palabras. Siempre cuando hablo con mis hijos les digo, ¿qué tal, genio? ¿Qué hiciste, campeón? Algunas madres no se dan cuenta de esa verdad y sus hijos, al creer, viven las consecuencias de lo que sus madres les sentenciaron. He conocido a muchachos que han oído de boca de sus madres decir, ¿por qué habrás nacido? ¿Para qué te habré traído al mundo? Estos jóvenes han quedado marcados hasta que encontraron a Jesús y pudieron hallar sanidad a estas heridas. Cuando decimos bobo, animal, expresamos nuestro enojo momentáneo. No nos damos cuenta de que luego pagaremos las consecuencias en el mundo espiritual. Un testimonio que es realmente esclarecedor y refleja la verdadera cultura latina a través de frases que constantemente se usan es la que a continuación expondremos. Nací siendo hijo, nieto y bisnieto de hombres y mujeres que vivían como querían, pero siempre en contra de la voluntad de Dios. Por lo tanto, recibí herencia de corrupción, enfermedad y muerte. Pero un ministro del diablo como fui, no solamente nace, sino también se hace. Cuando era niño me castigaban con violencia verbal y física. Ellos me decían, los chicos son hijos del rigor. La letra con sangre entra. Después se justificaban diciendo, porque te quiero, te aporreo. También en la escuela me imponían cosas tales como, la vas a hacer así porque yo lo digo. Vas a entender por las buenas o por las malas. Yo te voy a sacar lo bueno. Cuando decía algo indebido o hacía alguna travesura, enseguida me condenaban con una profecía fatal. Eres igual a tu padre. A continuación, sellaban esta profecía con algunos refranes de sabiduría popular.
Cría cuervos y te sacarán los ojos. De tal palo, tal astilla. Al que nace barrigón, es al ñudo inútil que lo fajen. Difícil es que el cerdo vuele. Con esto último, querían decir que nunca cambiaría. Así que me trataban de cuervo, cerdo, burro, inútil, atorrante, infeliz y otras denominaciones peores. Claro que por supuesto con fines estrictamente correctivos y pedagógicos. Todo esto lo he perdonado en el nombre de Jesús para no vivir más atado al odio, al temor y a las falsas doctrinas de mi familia. Mis mayores, a quienes veneraba, también me enseñaron algunas otras cosas. Me decían, querer es poder, la fe mueve montañas. Como es lógico, no se referían a la fe en Dios, sino a la confianza y la voluntad humana. Persevera y triunfarás. Eres joven, tienes el mundo en tus manos. Constantemente me reiteraban, la mayor riqueza que un padre puede dejar a su hijo es el estudio y una carrera para que pueda defenderse en la vida. Con esto me decían, debes estudiar si quieres ser alguien. Si no llegaría a ser doctor, sería una condenación para toda la familia. Afirmaban, si no estudias vas a ser un pobre desgraciado. Serás lo que debas ser o no serás nada. También aseveraban que tener es poder. La plata no hace la felicidad, pero sin ella no se puede ser feliz. Barriga llena, corazón contento. Lo más importante en la vida es tener salud y algunas otras frases más. Cuando leía algo espiritual o iba a menudo a la iglesia católica, me decían, riéndose, lo único que nos falta, que se haga cura. De los religiosos, las frases que más recuerdo eran, conócete a ti mismo, cuídate, ayúdate y perfecciónate a ti mismo. La carga de los debes y deberías, tienes y tendrías, me aplastaban. Todo era esfuerzo y voluntad personal, sacrificio humano, sufrimiento, remordimiento, resignación, ser inteligente y demostrar buena educación. También aprendí en mi casa que el que pega primero, pega dos veces, que hay que imponerse en todo, a Dios rogando y con el mazo dando. Inclusive muchos cristianos creen que estas frases son bíblicas. En la escuela secundaria me enseñaron, el hombre es un animal racional. Pienso, luego existo. A mis 20 años me habían convencido de que cada uno labra su propio destino. El mundo era, según mi dolorosa experiencia, egoísta, hostil, mentiroso e hipócrita. Sin embargo, ellos me decían que el mundo no era así, que yo lo veía de esa manera porque el ladrón se cree que todos son de su condición. No solo me involucraban en falsas doctrinas, sino que también me instruyeron para que enseñase como ellos, creyendo que transmitía la verdad. Al fin me decidí a estudiar psicología clínica y social, parapsicología, budismo zen, astrología y curanderismo. De esa manera llegué a ser un falso maestro y ciego guía de ciegos. En octubre de 1984 asistí junto a un grupo de amigos, psicólogos y estudiantes avanzados a una campaña de Carlos Anacondia que se estaba realizando en Lomas de Zamora, Argentina. Con el objetivo de investigar, en verdad no quería ir. Estaba cansado de ver sanidades engañosas, pero igualmente mis amigos me llevaron. En un momento de la reunión pidieron que los enfermos pasaran al frente para poder orar por ellos. Como padecía una alergia hereditaria e incurable, pasé adelante para poder comprobar la verdad de estas señales que se comentaban. De pronto me encontré clamando a Dios por mi salvación y por el amor que nunca había conocido. Comprendí entonces que hasta este momento había sido un instrumento idóneo en las manos de Satanás. Bendito sea Jesús,
que no miró mi maldad y la enorme cantidad de vidas que empujé al abismo, sino que me rescató para mostrar en mí su amor. Basilio, Argentina. Este relato nos hace reflexionar y pensar cuántas veces hemos dicho estas frases tan conocidas. Imagino que cada cultura tendrá las propias, pero es frecuente oír estas palabras, en especial entre los que más se quieren, esposos, padres, hijos, hermanos, etc. No permita que esto continúe sucediendo en sus vidas. Quite esas frases de su vocabulario. Reconozca que parte de los fracasos que enfrentamos en la vida son consecuencias de esto. No permita marcar la vida de su ser querido hablando de esta manera. Espiritualmente, estas palabras tienen mucho valor. El diablo las aprovecha para hacer que la persona sentenciada o maldecida lo crea. Tarde o temprano causan heridas en el individuo que requerirán la administración del Espíritu Santo para sanar y llegar a perdonar a los ofensores. Dios nos enseña que la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Proverbios capítulo 18, verso 21. La maldición ata las vidas e impide la bendición. Aprenda a bendecir a sus hijos, a su cónyuge, a sus padres, y notará un gran cambio. En cuanto a esto, el apóstol Pedro nos enseña lo siguiente: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 10. Nuestra lengua causa muchos males que solo Cristo los puede remediar en la medida que reconocemos nuestra falta. Si queremos que nuestro futuro sea bueno, debemos cuidar nuestra lengua de hablar el mal. Esta es la clase de maldición en la que participan poderes espirituales de maldad. Por lo tanto, debemos aclarar que Satanás no es omnisciente, así que no tiene la capacidad de leer los pensamientos. Aunque no sabe lo que pienso, comprende lo que declaro con mi boca. De ahí lo importante que es confesar bendición y no maldición. ¿Quién nos recuerda el pasaje de la higuera que se secó al maldecirla? La confesión es muy importante. A todas las personas que dan el paso de fe y aceptan a Jesús como Salvador de sus vidas, siempre les hago repetir sus oraciones en voz alta. El diablo tiene que escucharlas, declarar su confesión de fe para salvación. Muchas veces veo a personas que están paradas frente a la plataforma en el momento del llamado a salvación y no repiten en voz alta lo que les digo. Entonces pido que lo digan a voz en cuello. El diablo los debe oír. Cuando muchos me dicen, ya hice la oración con mi mente, les respondo que el diablo no los escuchó. La Biblia es clara. En Romanos capítulo 10, verso 10, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Suelo ver a personas que en medio de esta oración les cuesta decir, Señor, te entrego mi vida, o te recibo en mi corazón, porque en este instante se está librando una lucha de poderes espirituales. Dos reinos no pueden permanecer en un mismo corazón. Alguno debe salir, y esto depende de la voluntad y el libre albedrío de quien está tomando esa decisión tan importante. Capítulo 5. Demonología 2. Testimonio. 3 veces me ordenó, mátate. Desde muy pequeña tuve problemas mentales. Todo comenzó con videncias. Súbitamente veía lo que iba a suceder. Conocía hechos, personas, lugares. Alguien me revelaba cosas del pasado y del futuro. Siempre estaba temerosa porque no podía manejar esas situaciones. Y esto, día tras día, iba aumentando en mí. Mi familia me llevó a un psicólogo, pero nada pudo hacer.
Me enojaba tanto el doctor que una vez, a los 9 años, moví un portalápiz que estaba sobre su mesa con la mente. El médico se espantó. Se quedó frío, sin entender nada. Le asombraban mis respuestas porque notaba que yo sabía más de lo que él pensaba. Al fin, terminó dándose por vencido y le dijo a mi madre que reconocía su fracaso ante mi caso. Después me llevaron a otros médicos y me hicieron diversos estudios, entre ellos electroencefalogramas, pero nada sucedía, nada conseguían. Entonces optaron por llevarme a una parapsicóloga. Esta señaló que si yo rechazaba el poder que tenía, me perjudicaría, por lo tanto debía aceptarlo. Además dijo que me ayudaría a desarrollarlo. Después de asistir a varias de sus clases me di cuenta de que me usaba para su beneficio. La abandoné y estuve yendo a 3 escuelas espiritistas. Casi me vuelven loca. En los días posteriores se me aparecían siluetas a plena luz del día. Escuchaba murmullos, voces que me llamaban. Veía figuras deformadas. En las noches no podía dormir. Tenía pesadillas. Escuchaba ruido de cadenas, voces que me daban órdenes. Sentía que me tomaban de los cabellos y me golpeaban contra la pared. Mi padre, que es un hombre de gran tamaño, no podía sostenerme por la fuerza tremenda que cobraba cuando estaba en ese estado. Y mi madre me sujetaba las manos porque de lo contrario me arrancaba los cabellos. Cierta vez, en el fondo de mi casa observé una sombra que me perseguía. Al darme vuelta vi a un hombre de cabello oscuro, ojeras muy marcadas y ojos negros muy penetrantes. Estaba serio y me miraba como acusándome. Quedé paralizada y empecé a gritar: ¡Mamá! ¡Mamá! Cuando me di vuelta otra vez, mi papá trataba de sujetarme mientras yo saltaba y golpeaba a todos lados. Pasó algún tiempo y el fenómeno se aquietó. A principios de 1987 volvió a surgir. Sentí que era el fin. 3 veces intenté matarme, aun cuando no quería hacerlo. En una oportunidad me llevé el cuchillo a la cama y una voz me dijo: «Ahora, métetelo, no duele. Es la única solución que te queda. Te estás volviendo loca». En sueños veía cómo sería mi vida si no me mataba. Me veía en un pozo, atada de pies y manos, con el pelo largo, una sucia túnica blanca y mucha gente a mi alrededor que me lanzaba objetos como si fuera un animal. La voz me decía: «Así quedarás, así quedarás». En febrero de 1988 llegué a una campaña del hermano Anacondia que se realizaba en la ciudad de Solano. La primera noche terminé en la carpa de liberación. Solo recuerdo que cuando desperté estaba llorando y empapada de sudor. En esos días comencé a sentir paz, amor, gozo. Comenzaba una nueva vida. Una noche después de la campaña algo me despertó. Al abrir los ojos, la figura de un hombre fuerte me dijo: «Soy el rey Thor. Tú eres mía y no me vas a dejar». Thor es un escandinavo de la antigüedad que se caracterizaba por imperar sobre las fuerzas de la naturaleza, la tempestad y la guerra. Quise alabar a Dios, pero la lengua se me endureció como cemento. Me esforcé y comencé a repetir: «La sangre de Jesús tiene poder». Eso me lo enseñó un consejero en las reuniones de la campaña. Luego comencé a adorar al Señor con todo mi corazón. Una noche en un sueño se me apareció una serpiente impresionante con la cabeza demasiado grande para su cuerpo. El lugar estaba inundado con agua sucia y me llegaba hasta la rodilla. Además llovía. Era como una gran tempestad. De pronto la serpiente comenzó a reírse y a girar alrededor de mí. Me volví contra ella y le dije:
No te temo. La eché en el nombre de Jesús y se perdió. 3 veces más regresó y la volví a reprender. Pero la última vez dejó de reírse cuando le dije: espíritu inmundo, te echo fuera en el nombre de Jesús. Vete al abismo de donde viniste. Recuerdo que saltaba de miedo. Hoy me congrego en la iglesia. Al recordar y ver mi vida pasada me doy cuenta de que fue a causa de mis antepasados. Ellos dedicaron su vida a la brujería. Sandra, provincia de Buenos Aires, Argentina. Es indudable que los años de experiencia en liberación espiritual nos han ayudado a entender muchas de las artimañas y estrategias del diablo. La Biblia nos habla de la diferencia entre las diversas categorías diabólicas. Hay principados, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios capítulo 6, verso 12. En cuanto a los principados, podemos señalar que cada ciudad tiene un príncipe. El mejor ejemplo bíblico lo hallamos en el libro de Daniel. Aunque Daniel había orado, no recibía respuesta. Después de 21 días de buscar el rostro de Dios, un ángel le dijo: Daniel, desde el mismo momento en que te pusiste a entender, Daniel oraba con el entendimiento, y a humillarte, Daniel oraba llorando y gimiendo delante de Dios. Fueron oídas tus palabras, mas el príncipe de Persia se nos opuso durante 21 días. Tal era la lucha espiritual desatada que tuvieron que pedir ayuda para poder vencerlo. Quiere decir que el príncipe que estaba en Persia impedía que llegara la respuesta o bendición que Daniel tanto esperaba. Eso mismo ocurre hoy. Hay principados, hombres fuertes que tienen el dominio y tratan de impedir por todos los medios que la obra de Dios se lleve adelante. Quieren frenar las campañas, obstaculizar a los que necesitan a Cristo. Para ello ponen todas las trabas posibles. Debemos entender que primero se debe ganar la victoria en los cielos, en el aire, para luego verla reflejada en la tierra. Por lo tanto, tenemos que atar y echar a los demonios, principados y potestades. Con la victoria ganada en los cielos, en la tierra se hará más sencilla, ya que no habrá oposición del maligno. Por eso el apóstol Pablo dijo que no tenemos lucha contra carne y sangre. Nuestra lucha es contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad, en contra de ellos que lucha la iglesia. Debemos tener claro que hay diversas jerarquías y entender contra quién nos enfrentamos. Hay que declararle la guerra al diablo. Atemos al hombre fuerte, al príncipe de las tinieblas. Como dijo Pablo en 2 de Corintios capítulo 4, verso 3. Si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Si el mundo no cree, es porque está influenciado, atado por el espíritu de incredulidad. Reprendamos este espíritu para que ellos crean, para que este demonio suelte las mentes y pueda resplandecer la luz del evangelio en sus vidas. ¿Pueden los espíritus inmundos producir enfermedad? En la Biblia tenemos el caso de la mujer encorvada. Jesús reconoció que en ella había un espíritu de enfermedad y dijo: ¿Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esa ligadura? Lucas capítulo 13, verso 16. De acuerdo con este pasaje, vemos claramente que un espíritu inmundo puede producir enfermedad. Pero, ¿serán todas las enfermedades demonios? Durante muchos años se creyó que así era, aunque en realidad no todas lo son.
Debemos aclarar este punto y comprobarlo con la Biblia. En Lucas capítulo 9, verso 1 tenemos una de las tantas afirmaciones del Señor Jesús acerca de este tema. Cuando comisionó a sus discípulos, el Señor les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y también para sanar enfermedades. Observemos bien, el Señor hizo distinción entre los demonios y las enfermedades. Esto quiere decir que no todas las enfermedades son demonios. Cada vez que oro por los enfermos, reprendo el espíritu de enfermedad, pero también a la enfermedad en sí misma. Un día me invitaron a una iglesia en Buenos Aires. Al concluir la predicación, cuando llamé a los enfermos para orar por ellos, muchos se acercaron. El Espíritu Santo me dijo: llama a los enfermos de cáncer. Así lo hice, y vinieron al altar unas 10 o 12 personas. Cuando oré por ellas, reprendí la enfermedad. Espíritu de cáncer, sal fuera de estas vidas en el nombre de Jesús. También dije: enfermedad de cáncer, sal fuera de ellos. En el momento que reprendí, 4 de ellos cayeron al piso, revolcándose y echando espuma por la boca, y fueron sanos. Los que no cayeron ni se movieron también testificaron que recibieron sanidad. Dios es soberano. Los que creemos saber algo nos damos cuenta de que nada sabemos y que solo somos pequeños siervos de un gran Dios. ¡Aleluya! Existen muchas causas de enfermedad. En capítulos siguientes explicaremos con más detalle la importancia y el poder del perdón. 70% de las personas que tienen problemas espirituales y que ingresan a la carpa de liberación lo hacen porque tienen odio, rencor, resentimiento, raíces de amargura, una de las mayores causas de enfermedad y opresión en sus vidas. La mayoría recibe sanidad física al encontrar sanidad interior por medio del perdón. Examine su corazón. No sea que se encuentre odiando a su cónyuge, o a un primo, o a un pariente, un vecino, o a un hermano o una hermana. El odio y el resentimiento traen castigo. Muchas veces son la causa de enfermedades que no sabemos de dónde provienen. No importa la razón o la causa de tal odio. Jesús perdonó y dijo que nosotros también lo debemos hacer. No hacerlo es permanecer en condenación y faltar a la palabra. El perdón no es un sentimiento, es una decisión. Si usted quiere perdonar, el Señor le ayudará a hacerlo. He orado por personas arruinadas por enfermedades que han recibido la salud al terminar la oración en que confiesan perdón. Es tremendo cómo opera el poder de Dios a través del perdón. No deje que el diablo aproveche sus sentimientos para producir enfermedades en su vida. Autoridad para echar demonios. El Señor Jesús afirmó que la iglesia tiene autoridad para echar y reprender demonios cuando dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. Estos no se expulsan a patadas, ni dándole aceite a la persona para que lo ingiera. La verdadera misión del diablo en este mundo es matar, hurtar y destruir. Debemos creer y entender esa palabra. Él no va a dejar de molestarnos hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Esa es su obra, su meta. Pero Dios nos ha dado autoridad y nos ha capacitado por medio de su Espíritu Santo para que podamos deshacer las obras del diablo en el nombre de Jesús. Muchas veces creemos que es Dios el que lo va a hacer. Y es cierto, Él ya lo hizo todo. Pero el Señor nos dejó la autoridad y el mandato de continuar la obra que inició. No podemos entonces orar por una persona endemoniada diciendo: Señor, libera a esta persona. Él nos va a decir que ya la liberó en la cruz. Hay que tomar la autoridad que nos ha concedido y echar a los demonios en su nombre.
Dios le dio autoridad a su iglesia, a todos los que creen, no a un hombre especial. Esto es lo que tenemos que atesorar en nuestro corazón. La fe nos da autoridad. Creo firmemente en lo que Jesús les dijo a sus discípulos cuando no pudieron echar aquel demonio del joven lunático. Ellos le preguntaron, ¿por qué nosotros no podemos echarlo fuera? El Señor les respondió, por vuestra poca fe. Pero también les dijo algo más. Este género no sale sino con oración y ayuno. Mateo capítulo 17, versos 19 al 21. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Se contradijo el Señor? No, de ninguna manera. Él nunca se contradice. Cuando alguien tiene fe, mueve montañas. Pero cuando la fe flaquea, tenemos que buscar el rostro de Dios porque es un don que proviene de Él. La fe no es un atributo humano, sino un don que viene del cielo. Si usted quiere fe, búsquela, porque Dios es galardonador de los que le buscan. Si usted tiene una fe poderosa, esa que mueve montañas, no hay diablo que se le pueda resistir. Pero si no está en esa condición, tiene que buscar en oración y ayuno que el Señor lo llene de su unción, de su poder y de su autoridad. Tenemos que buscar profundamente a Dios en estos tiempos. La iglesia tiene que buscar el poder, la unción y la gracia de Dios. Es necesario buscarlo en la intimidad, de rodillas, derramando nuestro corazón, nuestra alma, con lágrimas delante de Dios, para que nos capacite, nos unja y aumente la fe, de manera que hagamos la obra como Él desea. La maldad se multiplica, la ciencia aumenta, el hombre aparentemente se aleja más de Dios, y creo que la única manera de acercar a los hombres a Dios es a través de la unción y el poder del Espíritu Santo. Solo lo lograremos buscando a Dios. Pero, ¿quiénes tienen el poder? Le aseguro que todos, aunque quizá piense, Carlos, usted tiene más poder que nosotros. Se equivoca. Eso no es verdad. Lo he comprobado 1000 veces. Todos tenemos la misma autoridad. ¿Por qué? Es simple. Durante mucho tiempo le pedí a Jesús que me diera poder, y ¿sabe cuál fue la respuesta de parte de Dios? Me dijo, ya te lo di. Pero no lo noté hasta que me llevó a su palabra y me hizo leer, estas señales seguirán a los que creen. Y yo le dije, ya lo leí. Y él me respondió, vuélvelo a leer. Cuando lo volví a leer parecía que las letras se me iluminaban. Dios me preguntó, ¿crees en mí? Le respondí, sí, Señor. Luego me dijo, el poder no se manifiesta en tu vida porque te falta creerme a mí. No es un juego de palabras. Una cosa es creer en Dios y otra es creerle a Dios. Este es pues el secreto. Créele a Dios aunque uno tenga solo 3 días de ser creyente. Si tiene que actuar, hágalo. No tema. Confíe en Dios. Si está firme en la palabra, la protección de Dios está sobre usted. No tenga temor. Usted tiene poder porque Dios no hace acepción de personas. Algunos tendrán una medida de fe mayor, otros menor, pero Dios nos dio autoridad a todos para hacer su obra en la tierra. Por otro lado, aunque tenga 40 años en el Evangelio, si se enfrenta al diablo con temor, él se reirá de usted. Comience enseguida a ejercitarse en la fe todos los días. ¿Qué hace un atleta? Se ejercita todos los días para que sus músculos crezcan. ¿Qué sucede si no se ejercita todos los días? Los músculos se le atrofian. Con la fe ocurre lo mismo. Si quiere que su fe crezca y sea poderosa, tiene que ponerla por obra cada día, ejercitarla, probar a Dios, y cuando vea que lo que Él dice en la Biblia se cumple en su vida, su fe crecerá y se agigantará. Cierta vez una mujer que aceptó a Cristo tuvo un cambio tan grande en su vida
que un pai umbandista vino a verme para que orara por él. Tengo 5 templos de Umbanda, me dijo. Soy pai. Me anuncio en revistas y diarios. Al conversar con él le dije: usted está ofreciendo a los necesitados lo que no tiene. No tiene paz, no tiene felicidad, está arruinado. El hombre aceptó a Jesucristo en su corazón junto con su esposa. ¿Cuántos miles de personas están engañadas y buscan a Dios donde no está? Nosotros tenemos la culpa porque conocemos la verdad y la tenemos guardada. Saquémosla a la calle y comencemos a proclamarla y a decirles a todos: Jesucristo cambia las vidas, Jesucristo sana, Jesucristo reconstruye los matrimonios, da paz, Jesucristo es la vida. Si no lo hacemos, el diablo seguirá tomándolos en sus redes y llevando al infierno a miles y miles de almas día tras día. Si la iglesia no trabaja, las campañas que realizan los evangelistas fracasan. En verdad que no se puede obligar a las personas a asistir a las reuniones, pero usted debe predicarles y acompañarlas al lugar de reunión. Los que aceptan a Cristo lo harán porque usted los evangelizó primero. Nosotros simplemente le pondremos el sello final. Pablo nos dice en la palabra de Dios: no fui a vosotros con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Primera de Corintios capítulo 2 verso 4. Él no fue con discurso, sino con demostración de Espíritu Santo. Por eso la fe de aquellos que creyeron no estaba fundada en sabiduría de hombres, sino que estaba apoyada en el poder de Cristo. Esos son los frutos que permanecen. Capítulo 6. Los endemoniados. Jesús me rescató del infierno. Mi historia comenzó un domingo de 1982. Mientras almorzaba, sentí como si alguno me pinchara los ojos y me dolió mucho. Parecía que tenía arena dentro de mis párpados, así que fui a diversos centros médicos, oftalmológicos, y no me encontraban ninguna enfermedad. Sin embargo, cada día mi visión disminuía. Luego comenzó a molestarme la claridad hasta que finalmente, en un mes, perdí por completo la vista. En medio de la desesperación, consulté a un pai de Umbanda que me dijo que con la ayuda de Dios me devolvería la vista. Y en ese momento yo no sabía que el Dios de ellos era Satanás. Debo decir que le creí y seguí al pie de la letra sus indicaciones. Le pedí a mi mamá una gallina blanca, miel, 4 velas blancas, y fui a verlo una mañana con todos estos objetos. Me vestí como para una ceremonia, con ropa blanca, y me hicieron lo que ellos llaman el baño de sangre. Me envolvieron la cabeza con un paño blanco, degollaron la gallina y desparramaron esa sangre por todo mi cuerpo. Prácticamente no sabía ni me interesaba lo que me estaban haciendo. Yo solo quería recobrar la vista y estaba dispuesta a todo. Regresé a mi casa con el compromiso de volver al día siguiente. Así lo hice. Al llegar, me untaron la cabeza con miel y me lavaron con hierbas que previamente habían preparado. A partir de allí comencé a recobrar la vista. El sol ya no me molestaba y empecé a confiar en ellos. A los pocos días noté que estaba perdiendo la memoria. Llegó un momento en que no sabía dónde estaba. Me perdía cuando salía y eso me horrorizó. Me sentía muy mal. Ese mismo día regresé a ver al pai. Me dijo que tenía que hacerme otro trabajo. Uno de esos, porque según él me estaban haciendo un daño para que me volviera loca. Después de este trabajo volví a sentirme bien. Al tiempo me propuso trabajar junto con él, pero mi madre se opuso porque yo tan solo tenía 14 años.
Aunque los meses pasaban, seguía atada. Todos los días hacía diferentes trabajos de umbandismo y brujería nuevos. Aprendí todo sobre las vírgenes, los santos, los orixa y los exu. La distinción de colores, cómo se preparaban las bandejas para las ofrendas, qué velas deben llevar, de qué color y qué cantidad. Más tarde me explicaron todo lo referente a los indios caboclos, unos muñecos negros, a los que debía darles cigarrillos para que fumaran conmigo, y muchas otras cosas que prefiero no recordar. Al tiempo, la relación amistosa que me unía al Pai se quebró y me separé definitivamente de él. A partir de esa ruptura, mi estado físico y espiritual fue catastrófico, de manera que comencé a asistir a un parapsicólogo hasta que, luego de algunos trabajos, me sentí bien otra vez. En 1987 consulté a un médico que me diagnosticó tos convulsa. Me dieron medicamentos y en lugar de sanarme, empeoré. Todo lo que comía lo vomitaba. Por momentos me ahogaba. Parecía que me moría. El 2 de diciembre de ese mismo año, me internaron con bronconeopatía. Estaba muy débil y permanecí internada 18 días. Algo en mi interior me hablaba constantemente. Sentía que me perseguían, oía ruidos raros, veía algo que caminaba alrededor de mi cama y me horrorizaba. No tenía en quién confiar. Al que le contaba lo que me sucedía, se reía y se burlaba de mí. Me tomaban por loca. Mis fuerzas desfallecían. Hasta que un domingo mi familia me llevó a la campaña que el hermano Carlos Anacondia realizaba en Buenos Aires. Cuando el hermano comenzó a orar y a reprender demonios, caí al suelo. De inmediato me llevaron a la carpa de liberación. Iba pateando, mordiendo y golpeando a los camilleros. La segunda noche que asistí, me llevaron de nuevo a la carpa para orar por mí. Allí vomité pedazos de víbora y sapos y fui finalmente libre. Hoy doy gracias a Dios por su infinito amor y misericordia. Agradezco a mi pastor que me guía en el camino de nuestro Señor. Agradezco a mi familia que tuvo que soportar todas estas cosas de mi vieja vida. También me desprendí de todos mis amuletos, collares, muñecos. Soy realmente una nueva criatura, fiel a Jesús, que me rescató del infierno en el que vivía. Patricia, Don Torcuato, Argentina. Campaña tras campaña, cientos de personas se manifestaban demoníacamente. Cada día antes de comenzar a predicar la palabra de Dios, oro y reprendo a todo espíritu del diablo que quiere confundir y obstaculizar las mentes de los que van a escuchar la palabra de Dios. Como el diablo no soporta oír el nombre de Jesús, durante la oración se escuchan gritos entre la multitud. Inmediatamente decenas de camilleros corren hacia las diversas personas que comienzan a sacudirse y a gritar hasta perder el control por completo. Los hermanos que se desempeñan como camilleros tienen la autoridad para reprender a Satanás y hacerlo enmudecer para poder así transportar a las personas hasta el sitio donde serán guiados por consejeros hacia la liberación espiritual. Muchas veces me percato, a través de las miradas de las personas, quién es el que dirige y gobierna sus vidas, quién es el rey de su corazón, porque los ojos expresan mucho más cosas de las que creemos. Las miradas de los oprimidos por el diablo son de expresión duras y reflejan su resistencia a la oración. Al mirarlos, siento que un intruso está en esa vida usurpando, resistiendo, hiriendo, lastimando y destruyendo algo que no le pertenece. Pero Dios nos ha dado autoridad para que el demonio deje libre a las personas. En mi iglesia, cuando era un recién convertido, si se manifestaba un endemoniado, todos nos arrojábamos sobre él. Tanto el pastor como los diáconos reprendían al diablo, gritando todos al mismo tiempo. Ahora, piense,
¿Qué sucedería si usted trabaja en una fábrica y viene el director, el vicedirector, el gerente, el subgerente, el encargado de producción y el capataz y le dicen: no, hágalo de esta manera, no, mejor de esta otra? Seguramente los miraría y les diría: perdónenme, pónganse de acuerdo y uno de ustedes diga lo que tengo que hacer, porque si vienen todos juntos, no puedo obedecer a ninguno. El diablo está sujeto a autoridad, y si yo reprendo al diablo y usted lo reprende junto conmigo, ambos nos quitamos autoridad, ya que nos la disputamos. Si digo: diablo, en el nombre de Jesús, vete, y el que está a mi lado también se lo dice, no se irá. Dios me enseñó que esa era una de las razones por las que pasábamos días enteros gritando y no sucedía nada. Yo gritaba porque quería echar al diablo. El otro también, porque quería lo mismo. Sin pensarlo, nos restábamos la autoridad mutuamente y el diablo no se iba. ¿Cómo debemos actuar en esa situación? Sobre todo, debemos hacerlo respetando la autoridad. Uno ora y el resto lo apoya. Cuando el primero se cansa, delega la autoridad a otro y continúa apoyándolo en oración. Entonces el diablo, que está sujeto a autoridad, tiene que obedecer, ya que si gritamos todos juntos, el diablo no obedece. Recuerdo que cuando la gente endemoniada se iba de la reunión, no siempre quedaba libre por completo. Al día siguiente sucedía lo mismo: gritos, sillas volando por todos lados, etc. Una y otra vez sucedía lo mismo. Hoy, cuando veo que una persona entra 3 veces a la carpa de liberación, pregunto por qué esta persona aún no ha quedado libre. Esto suele ocurrir cuando la persona no quiere ser liberada. Entonces, el consejero puede gritar reprendiendo al diablo toda la noche y nada va a suceder. Usted no puede entrar a una casa en donde no le abren la puerta. Hay otras personas que no reconocen que están atadas, por lo tanto, Dios nunca va a quebrar su libre albedrío. Ellas son las que deben elegir y decidir. Cuando alguien quiere ser libre, debe serlo al instante. No tiene por qué entrar tantas veces en la sala de liberación. Si así sucede, es porque algo no marcha bien. Recuerdo que en una campaña había un hermano que me dijo: ¿se acuerda de mí? No me acuerdo, le respondí. Soy el que entró tantas noches a la carpa de liberación en la ciudad de San Martín. Hoy doy gloria a Dios porque eso dejó de ocurrir. Él nos ha enseñado muchas cosas. Las enseñanzas del Señor son prácticas y eficaces de manera que nuestro trabajo sea realmente fructífero y que las personas reciban y disfruten de la liberación de Cristo, sin mucho ruido, sin mucho escándalo. Lo importante es que trabajemos con sabiduría y con amor de Dios y usemos bien la autoridad. Esta reside en el nombre de Jesús. Usted dice: diablo, te vas ahora en el nombre de Jesús. Y la persona queda libre para la gloria de Dios. Durante una campaña que realizamos en un barrio de Buenos Aires llamado La Boca, bajaba de predicar y se acercó una consejera que trabajaba en la carpa diciéndome: venga hermano, venga, en la carpa hay un endemoniado y dice que es Belcebú, échelo usted. Entonces le respondí: en la Biblia dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Le respondí a la hermana mientras me miraba atentamente: así que usted tiene autoridad contra Satanás y contra todos los demonios. ¿Le parece, hermano?, contestó vacilante. Sí, volví a insistir. Y dígale a Belcebú que se vaya de esta vida en el nombre de Jesús. Al finalizar de orar por los enfermos, la misma hermana sale y me dice: hermano, dio resultado. La persona quedó libre. Gloria a Dios. El poder está en el nombre de Jesús. Él estaba con ella y está con usted. Jesús está con nosotros. Si creemos en Él y a Él
tenemos la autoridad. Es necesario depender de Dios. Muchas veces usted no sabe algo y el Espíritu Santo se lo revela. Ese don de discernimiento que está en el Espíritu permite que se manifieste cuando usted le dice: Señor, ¿qué sucede? Y se lo revela porque Dios quiere que tengamos victoria, pero también desea que aprendamos a depender de Él. ¿Puede el diablo atar a un miembro de una iglesia? Muchos dirán que no, que eso no es bíblico, que eso no puede ser. Jesús le dijo a la mujer encorvada: esta hija de Abraham. La reconoció como una hija de Dios, alguien que creía en Dios y que tenía un demonio. Asimismo, creemos que un cristiano lleno del Espíritu Santo que vive conforme a la voluntad de Dios y no practica el pecado, no puede estar endemoniado ni tener problemas espirituales. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Primera de Juan capítulo 5, verso 18. Mas aquel que practica el pecado, sea o no miembro o líder de una iglesia cristiana, le abre la puerta al diablo. En un porcentaje calculado por nuestros líderes, entre 30 y 40% de las personas ministradas en nuestras cruzadas son miembros de iglesias que tenían problemas espirituales. Cuando oramos por ellas, no me he detenido a preguntarle al Señor por qué, sino que directamente ministro esa vida. El Señor nos llamó para ayudar a las personas a que sean libres, a que puedan restablecer una comunión perfecta con Dios. Claro, usted quizás se pregunte cómo entró el demonio en esa vida. Tiene razón, debemos saberlo para cerrarle las puertas y echarlo fuera, para que no vuelva a entrar y atormentar esa vida. En la mayoría de los casos, este problema proviene de la vieja vida, los pactos no renunciados, temores, celos, odios, rencores, amarguras, desviaciones sexuales, etc. Todos estos sentimientos derivan en una atadura que no lo dejan disfrutar la vida a plenitud. El gozo debe ingresar a sus vidas y corazones. El Señor dice que Él bendecirá a su pueblo con su paz. Hay dos maneras de vivir la vida cristiana, en victoria o en derrota. La mayoría de los casos depende de las personas. Si éstas ocultan sus debilidades, sus problemas, y no se lo confiesan al siervo de Dios a fin de recibir ayuda y para que se rompan las cadenas del diablo, nunca disfrutarán de una victoria duradera. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, nos dice la palabra en Salmo capítulo 32, verso 3. Una noche durante una cruzada, cada vez que reprendía al diablo desde la plataforma, una mujer comenzaba a manifestarse y a sacudirse con movimientos muy bruscos. Siempre sucedía lo mismo. Ella ingresaba en la carpa de liberación y salía igual. Los consejeros me comentaron que ella hacía un tiempo había aceptado al Señor y se estaba congregando en una iglesia. La noche siguiente sucedió lo mismo. La mujer comenzó a sacudirse y a gritar. El Espíritu Santo puso en mi corazón la palabra aborto. Algo me estaba diciendo con respecto a esto en la vida de esa mujer. Finalmente me acerqué a ella y le dije: ¿te has practicado un aborto y no lo has confesado ni te has arrepentido? Esa noche ella confesó llorando haberse hecho 5 abortos. Pidió perdón a gritos a Dios y halló liberación por su vida. Dios no solo la liberó, sino que esa misma noche también recibió el don de hablar en nuevas lenguas. El hombre es tripartito. El hombre se compone de espíritu, alma y cuerpo. Veamos algunos detalles de cada uno de ellos. Espíritu. La palabra nos dice que el espíritu es como el viento. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan capítulo 3, verso 8. Dios nos lo ha dado a cada uno indudablemente
y es el centro de la vida de la persona. El espíritu es aquello por lo que el hombre se diferencia de las demás criaturas vivientes. Esta esfera del hombre es la que recibe las cosas divinas. Ciertamente, espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Job capítulo 32, verso 8. Cuerpo. El cuerpo está compuesto por 5 sentidos: oído, vista, gusto, tacto y olfato. Ahora bien, ¿quién peca? ¿El alma o el cuerpo? El cuerpo es lo visible, pero el alma es la que decide a través de la voluntad. La carne es la que refleja los deseos del alma. Podemos entenderlo mejor al leer 2 de Samuel, capítulo 11, verso 2. Y sucedió que un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Muchas veces he oído decir: y bueno, la carne peca, intentando así de minimizar el pecado. David vio a Betsabé, pero no pecó por haberla mirado. ¿Acaso cuando vemos a una hermosa mujer o escuchamos una dulce voz femenina pecamos? Realmente creo que los sentidos del cuerpo o la carne son como un sensor que transmite información al alma. Si David hubiese mirado a Betsabé y hubiese continuado paseando sin detenerse, nada hubiese ocurrido. Mas David se detuvo, deseó a la mujer, la codició y la envió a buscar. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. 2 de Samuel capítulo 11, verso 4. Aquí actuaron los sentimientos de David y sus emociones, su voluntad, toda su alma, y luego materializó el pecado. Creo que los sentidos no pueden decidir. El alma lo hace y consuma el pecado. La carne ejecuta solamente los deseos del alma. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Gálatas capítulo 5, versos 16 y 17. Esta fuerte oposición se debe a que el espíritu desea agradar a Dios y el alma y la carne se oponen. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Romanos capítulo 8, verso 7. Rendidos al Espíritu Santo. Existen 2 riesgos que corre cada cristiano en su vida. El primero es creer que todo es demonio. De esta manera quitamos nuestros ojos del blanco que es Jesucristo. El segundo riesgo es creer que estamos totalmente inmunes a Satanás, que lo más que podría hacer es oprimirnos, sin importar el pecado ni nuestra manera de vivir. En ese caso, descuidamos nuestra vida y le damos la oportunidad que nos gobierne. Creemos que el ignorarlo lo mantendrá alejado de nosotros. No se deje engañar. Esa es una de las artimañas más comunes. Quiero explicar más al respecto. ¿Cómo un cristiano puede tener problemas espirituales? Algunos dicen que donde está el Espíritu Santo no puede estar el espíritu del diablo. Es verdad, pero no olvide que el hombre está compuesto de cuerpo, alma y espíritu. El Espíritu Santo habita en el espíritu del hombre, porque dice la palabra que el Espíritu de Dios viene y es uno con el hombre. Y es allí donde el Espíritu viene a gobernar las esferas de nuestra vida, emociones, sentimientos y voluntad. Dios toma todo lo que le damos, pero hay aspectos de nuestra vida que tardamos años en entregárselos al Espíritu Santo. Ahora bien, ¿cuándo alguien está lleno del Espíritu Santo? Cuando Él gobierna todas las esferas de nuestra vida. Entonces podemos decir que la persona está llena del Espíritu Santo y los frutos lo demuestran.
Alguien que tiene entregadas sus emociones, sus sentimientos y su voluntad a Cristo, destila el amor de Él en cada paso que da. Pero no siempre es así, porque hay personas que no entregan esferas de su vida al Espíritu Santo, y les puedo asegurar que Él no va a luchar para entrar en nuestro espíritu a fin de gobernarlas. Si una esfera no está en manos de Jesús, ¿en manos de quién está? ¡Qué pregunta! Entiendo que Satanás puede gobernar parte de nuestra alma si se lo permitimos, y ahí es donde se produce la lucha, porque el Espíritu Santo lucha con la persona respetando su libre albedrío. Cuando Él tiene todo nuestro ser en sus manos, puede gobernar las emociones, los sentimientos y la voluntad. Por tanto, si hay aspectos de nuestra vida que no se han rendido, debemos entregárselos. Veamos un ejemplo. El genio. Debemos decirle: Señor, mira mi carácter, no quiero enojarme. Espíritu Santo, toma mi ira, renuncio a ella y renuncio al enojo en el nombre de Jesús. De manera que le decimos al Espíritu Santo que gobierne esa parte de nuestra vida para que podamos ser llenos del poder y del amor de Dios. Y por último, debemos permanecer firmes. Es el sencillo final de todo discurso. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eclesiastés capítulo 12, verso 13. Una vez que hagamos esto, el diablo se irá bien lejos de nosotros, y nuestra casa estará llena de Dios. Hoy el diablo anda por las calles diciendo: ¿dónde entro hoy? Pasa por una casa y están escuchando rock, y esos programas de televisión bien elevados de tono y bien pesados, y dice: aquí entro, y hace un desastre en ese lugar. ¿Qué sucede si va por su casa y hay música cristiana y lo escucha cantando: gloria a Dios, aleluya? Hay otras personas orando y buscando a Dios. Entonces el diablo dice: este lugar no es para mí, y sigue de largo. Llenemos nuestra vida y también nuestro hogar de Jesucristo. No le demos lugar al diablo. Efesios capítulo 4, verso 27. Recuerde esto: si una persona tiene problemas, es porque le abrió una puerta al diablo. Nosotros tenemos que saber cuál es el problema para poder actuar antes, romper la atadura, ordenarle al espíritu que salga y cerrar la puerta para que nunca más vuelva a destruir. Para hacerlo tenemos que usar constantemente el conocimiento que Dios nos da a través de la Escritura y ejercitar la autoridad. Capítulo 7. La liberación espiritual. Cada noche de campaña se presentan cientos de hombres, mujeres y niños que al cabo de unos momentos de oración comienzan a expresar diferentes manifestaciones que se identifican como demoníacas. Tal vez estas personas han encontrado sus ataduras a través de la magia, el espiritismo, la macumba y las falsas doctrinas. La liberación espiritual de las personas es necesaria para que sus vidas salgan de la esclavitud de todo gobierno satánico. La mejor manera de ministrar a una persona atada es dándole amor, no acariciando a los demonios, sino atendiendo las almas. Todas las personas que alguna vez se han hecho leer las manos y han intentado por medio de una adivina predecir su futuro, se deben ministrar aunque no se manifiesten demoníacamente con exteriorizaciones visibles. Quizás no estén endemoniadas, pero sí oprimidas o atormentadas. En el caso de que hayan hecho pactos con el diablo, estos se mantendrán vigentes hasta que se corten y rompan mediante la liberación. Uno de los temas que hemos tenido que enfrentar durante las reuniones y debimos preparar a los consejeros para ello fue la ministración a los homosexuales que presentan problemas espirituales y necesitan una guía de consejería y liberación espiritual. En una oportunidad,
Durante una reunión en una localidad de Argentina, un joven me gritaba desde la multitud, blasfemando contra Dios. Al tiempo, asistió a otra de nuestras campañas, pero esta vez para dar testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. He aquí su relato. Desde los 15 años comencé a transitar por la vida homosexual y formé pareja con un muchacho al que llevé a vivir conmigo a la casa de mis padres. Desde ese momento mi hogar se transformó en un verdadero infierno. No se podía vivir allí. Mi madre no salía a la calle porque sentía vergüenza ante los vecinos y cayó en una profunda depresión que la llevó hasta la muerte. Asimismo, mi padre se volcó a la bebida, transformándose en un alcohólico. Ninguno de los dos quería saber nada de mí. Luego dejé a esa pareja e intenté también dejar esa vida, pero no pude. Ya estaba formada en mí la idea de ser mujer y continué en ese camino. Así fue que comencé a relacionarme con homosexuales. Cada vez estaba peor. Ya no solo era homosexual, sino también travesti. Me vestía como una mujer y me prostituía, intentando de esa forma ganar dinero. Pero mi cuerpo se enfermó y los médicos nada podían hacer. Una enfermedad en la sangre comenzó a destruirme. Este mal derivó en una enfermedad reumática crónica que deformó mi espalda torciéndola por completo y sacando mi pierna afuera de su lugar. También me había perjudicado la vista al punto de ya casi no poder ver. Los médicos no hallaban el tratamiento adecuado y me aplicaban varias vacunas semanales, pero nada sucedía. Cada día estaba peor. Después de 9 años de padecer este dolor, comencé a visitar curanderos y brujas intentando encontrar la sanidad para mi cuerpo, pero todo seguía igual. Incluso envié mi fotografía a los hechiceros más reconocidos de otros países, pero nada sucedía. Luego de mucho sufrimiento, una noche decidí quitarme la vida. Salí de mi casa y comencé a caminar hacia la estación del ferrocarril. Mi intención era tirarme bajo las vías del tren, pero en el camino un amigo me vio tan mal que me dijo: ¿por qué no vienes conmigo aquí cerca a ver a un loco que habla de Jesús? Entonces, enojado, le respondí que dejara a Jesús tranquilo, que estaba muerto y que yo no iría a ese lugar. Continuó insistiendo hasta que me llevó casi a la fuerza. Ya frente a la plataforma, el evangelista Anacondia comenzó a predicar y yo a gritar diciéndole estas y muchísimas cosas más. Deje a Dios en paz. Si el infierno existe, muéstremelo. Pero él continuó predicando hasta el final de la reunión. Cuando descendió de la plataforma para orar por las personas, una amable consejera de la campaña me guió hasta él y le dije: yo no creo en Dios. Si usted puede hacer algo por mí, hágalo. Me miró, se rió y replicó: no me desafíes a mí, desafía a Dios. Me abrazó y se fue. Al regresar a mi casa junto a mi amigo, algo distinto me estaba sucediendo. Algo en mi interior estaba cambiando. Cuando abrí la puerta, fui a buscar esa Biblia que una vez me habían regalado. Salí al patio de la casa, me arrodillé y llorando dije: Jesús, si realmente existes, ayúdame, porque yo no puedo vivir más de esta forma. Si realmente existes, te entrego mi vida. De pronto, un fuego del cielo me envolvió. Mis ojos se abrieron y comencé a ver. Mi columna se enderezó y mis piernas se sanaron. Pero allí no termina el milagro. Dios me liberó de toda homosexualidad y travestismo. Actualmente me congrego en una iglesia y predico el Evangelio de Jesucristo. Juan, provincia de Buenos Aires, Argentina. La homosexualidad no es una enfermedad, sino un espíritu inmundo que toma control de una vida. En Levítico capítulo 18, verso 22 dice: no te echarás con varón como con mujer.
es abominación. La homosexualidad y otras prácticas forman parte de una lista de abominaciones, tales como relaciones sexuales entre parientes cercanos, adulterio, ofrecer en sacrificio a los propios hijos ante sus ídolos y tener relaciones sexuales con animales. Dios enfrentó con severidad dichas prácticas, porque destruyen la vida de la sociedad, de la familia y de la persona misma. Condena claramente toda práctica homosexual, tanto en el hombre como en la mujer. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Romanos capítulo 1, verso 26-27. Si la homosexualidad fuera una enfermedad, Dios no la condenaría, pero a través de esos pasajes vemos que es pecado ante sus ojos. Un alto porcentaje de personas que transitaron por la vida homosexual y recibieron liberación de Dios manifestaron que su cambio surgió a partir de tristes experiencias vividas, tales como violaciones y abusos sexuales en la niñez. También muchas veces por palabras dichas por los padres a sus hijos, como cuando le dicen a un niño mujercita o niñita, para intentar así ofenderlo o menoscabarlo, sin saber que al final ese niño será esclavo de esas sentencias. Sin embargo, cuando Jesús entra en la vida de esas personas, el espíritu inmundo debe salir y la persona queda libre. Puedo asegurarle que luego no necesitan ningún tipo de tratamiento. Si conoce a alguien en esta situación, háblele de Cristo. Él puede darle libertad. Jesús vino a este mundo a buscar lo que se había perdido. Entre ellos se encuentra usted, yo y ellos también. Él los ama tanto como a usted y a mí. Es muy importante que sepan que hay alguien que los ama con amor verdadero, alguien que puede transformar sus vidas y que esa persona es Jesucristo. Lo necesitan pues constantemente, sufren de la discriminación y el desamor. Un relato no menos importante fue el de otro muchacho que subió a la plataforma en la campaña de la localidad de Bécar, provincia de Buenos Aires, frente a 5,000 personas y valientemente se expresó de esta manera: mi nombre es Luis. Yo era homosexual travesti desde los 12 años. Me vestía de mujer y sentía atracción por los hombres. Durante esos años practiqué la prostitución y nunca había revelado a nadie mi verdadera identidad. En una oportunidad me acerqué a las reuniones, pero ningún cambio se produjo en mí, aunque en esa noche Dios me sanó de una sífilis que no tenía posibilidad de mejoría. Esa sanidad me llevó a creer en Dios, pero de todas formas descendí a una mayor tentación hasta que regresé a la campaña. La primera noche, luego de la oración, caí al suelo y al reaccionar estaba en la carpa de liberación. La consejera que me atendió me preguntó mi nombre y respondí: me llamo Luis. Esto fue una verdadera sorpresa, incluso para mí, ya que nunca había revelado a nadie mi nombre real. Siempre usaba seudónimos. Esa noche, junto a la consejera, renuncié a todo espíritu de homosexualidad y confesé al Señor todos mis pecados. Desde ese momento di muestras del cambio que se produjo en mi vida. Al día siguiente fui por primera vez a una peluquería de caballeros. Me corté el cabello y las uñas. Durante las noches siguientes asistí cada día a la campaña y siempre caía al suelo. Me llevaban al área de consejería y liberación hasta que finalmente me sentí completamente libre.
Por primera vez hallé mi verdadera identidad. Me sentí hombre. Cambió el timbre de mi voz, los modales y hasta la forma de sentarme. Me aconsejaron quemar la ropa femenina que había sido mía y así lo hice. Desde ese día todo cambió. No siento incomodidad frente al sexo opuesto y realmente puedo mirar a las mujeres. Me siento libre. Tuve un encuentro con Dios y Él vino a habitar en mi corazón. Dios tiene poder para liberar a los que manifiestan inclinaciones de homosexualidad, travestismo, lesbianismo, etc. Tenemos en claro que Dios no creó un tercer sexo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Génesis capítulo 5, verso 2. Es así que todo aquel que quiere salir de toda contranatura sexual, al venir a Jesús, encuentra la libertad deseada y por medio de él recupera la identidad que Dios creó en él. 7 pasos hacia la liberación espiritual. Como iglesia debemos prepararnos para reprender espíritus demoníacos y aconsejar luego a la persona liberada. Por lo tanto, ¿qué sucede si estamos frente a un endemoniado? ¿Cómo debemos actuar y cuál debe ser nuestra actitud? Debemos considerar 7 pasos a seguir cuando nos enfrentamos a una manifestación diabólica en una vida, y esto es muy importante. 1. Certificar la posesión demoníaca. Este primer paso se realiza observando las reacciones de los poseídos. La forma de exteriorizar la posesión es a través de, entre otras, estas posibles manifestaciones: bloqueo en la mente de la persona, reacciones violentas, golpes, patadas, etc., blasfemias, incoherencia al hablar, sensación de ahogo, mirada de odio vidriosa y perdida, opresión manifiesta en alguna parte del cuerpo, vómitos, gritos descontentos. Todas estas manifestaciones ocurren mientras reprendemos al demonio en el nombre de Jesús. Si observa alguna de estas expresiones o movimientos, debe tomar autoridad y atar al demonio diciendo: sujétate en el nombre de Jesús. Tanto el espíritu humano como el demonio están sujetos a nuestra autoridad si lo hacemos en el nombre de Jesús. Si una persona está tirada en el suelo y no abre los ojos, debe hablarle al espíritu humano diciéndole: abre tus ojos en el nombre de Jesús, y la persona los abrirá. Cuando la persona poseída no quiere volver y no le quiere hablar, ordénele esto: espíritu humano, vuelve y toma el control de tu cuerpo en el nombre de Jesús. Recuerdo un día que nos encontrábamos en una campaña y a unos 20 metros había un destacamento policial ubicado exactamente detrás de la carpa donde ministrábamos liberación. En un momento se escapó un endemoniado, de esos feroces, y empezó a correr hacia el lado de la jefatura. Todos los policías que estaban en la puerta miraban lo que estábamos haciendo. El endemoniado despedía espuma por la boca y corrió hacia donde estaban ellos. Tal fue el susto que los policías sintieron que en unos segundos los 5 entraron al edificio y cerraron la puerta. Entonces dijimos: Satanás, te atamos en el nombre de Jesús, detente. Y allí mismo cayó de bruces delante de ellos. Después los policías salieron asombrados y lo miraban. Quizás pensaron: nosotros necesitamos tener la autoridad que ellos tienen para poder usarla cuando se escapa un preso. Número 2. Ejercer autoridad sobre el espíritu inmundo. Este es el segundo paso. Todos los que creen tener la señal de autoridad pueden expulsar espíritus diabólicos. Pero si abrimos la boca dudando o si nos asustamos,
no lo lograremos. No debemos de olvidar que la autoridad se ejerce por fe, y lo opuesto a la fe es la duda y el temor. Cuando damos la voz de orden, el diablo debe sujetarse. Por supuesto que si lo ata en su propio nombre y no el de Jesús, no le hará caso. Al único nombre que responde es al de nuestro Señor Jesucristo. Número 3. Lograr que la persona vuelva en sí. Una vez sujeto el demonio, y siempre en el nombre de Jesús y ejerciendo su autoridad, debemos dar este tercer paso. Esto se realiza de esta manera. Por ejemplo, espíritu humano, toma control de tu mente y de tu cuerpo en el nombre de Jesús. Y la persona, con sus sentidos y voluntad, debe responder a ese llamado. 4. Preguntar a la persona si desea libertad. El cuarto paso nos conduce a preguntarle a la persona si desea libertad. Además, debemos explicarle con prudencia los problemas que tiene. La persona se encuentra en liberación y no sabe cómo y de qué manera entró allí. Explicarle el estado al que está sometida es ayuda también a tomar la decisión de querer ser libre. Pero si la persona no tiene voluntad de serlo por su propio deseo, difícilmente la podremos ayudar. Muchas veces tiene un pacto hecho con el diablo y es necesario romperlo para que sea libre. Si no lo hace, el diablo no va a querer salir aunque lo reprenda con palabras como estas: diablo, sal fuera de esta vida, sal ahora. Tenemos que saber por qué está en esta situación. Debemos preguntarle indagando cómo se produjo la posesión y los pormenores que ayudan en la liberación de la persona. Entonces, si nos cuenta algo así: fui a una sesión de espiritismo, hice un pacto de sangre con un curandero, consulté a un brujo. Se le debe decir: usted hizo un pacto y debe romperlo. Y la persona debe decir estas palabras: renuncio al espiritismo en el nombre de Jesús. Así de simple. O si se encuentra en esta condición porque practicó el control mental, tenemos que guiarlo a decir, por ejemplo: Padre, renuncio al control mental. Debe renunciar al pecado que cometió específicamente, y usted, que lo está ministrando con la autoridad de Dios, debe decir: rompo este pacto en el nombre de Jesús. Y de esta forma tan simple, los pactos se rompen. Había una mujer que nos siguió durante 3 años en las campañas. Estaba enajenada y estuvo así desde que una persona que no conocía entró en su casa y le hizo un trabajo de hechicería. Tal fue el estado de enajenación que tenía esta mujer que dejó de convivir con su familia. Ponía papeles blancos en el piso para no contaminarse. No permitía que su esposo ni sus hijos se acercaran a ella. Comía sobre una tapa de cacerola utilizando sus manos como cubiertos. Vivía como un animalito. No hablaba con nadie y gemía todo el día. Un día su hermana la llevó a la campaña y me contó lo que le ocurría a esa mujer de baja estatura. Tenía su mirada perdida y gesticulaba constantemente. Su hermana la acompañaba tomada de la mano. Me impresionó mucho verla en el estado que se encontraba. Oré por aquella mujer con todas mis fuerzas. Varias veces reprendí al espíritu de hechicería y le decía: demonio de hechicería, vete. Y nada sucedía. Me daba mucha pena. Ellas viajaban más de 2 horas para llegar a la campaña y regresaban a sus hogares a altas horas de la madrugada. Cierto día estaba orando y observo que está en la línea esperando que la ministraran a través de la oración. Al verla, le dije al Señor: dame discernimiento, no sé qué sucede con esta mujer. Señor, que tu Espíritu Santo me guíe. Sé que le hicieron un trabajo de hechicería. ¿Por qué no queda libre? Mientras oraba por las demás personas, oraba también por ella. De pronto, las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas,
y mientras me iba acercando comencé a sentir una gran compasión que Dios puso en mi corazón. Sé que cuando Dios pone compasión en el corazón de alguno de sus hijos, algo va a ocurrir. Y cuando tuve ese sentimiento, el Espíritu Santo me dijo: ¿sabes lo que tiene? Sí, un trabajo de hechicería, respondí. ¿Qué vas a hacer?, me replicó. No sé. Lo reprendí una cantidad de veces y no ocurre nada. ¿Quién eres tú?, me dijo entonces Dios. Un sacerdote de Dios, le contesté. ¿Quién la ató a ella?, me preguntó. Un sacerdote del diablo. ¿Y quién tiene más autoridad?, me dijo. Yo la tengo, respondí inmediatamente. Úsala, me indicó el Señor. Y quedé allí parado sorprendido. Dios me estaba enseñando algo que no sabía. Había reprendido al espíritu de hechicería, pero no había ejercitado la autoridad de desatarla. Entonces me acerqué a la mujer, puse mi mano sobre su cabeza y ordené: Satanás, tú que estás ahí dentro, conoces la autoridad que tengo porque soy sacerdote del Dios Altísimo. Deshago todas tus obras en la vida de esta mujer y te ordeno ahora que te vayas. Desato esta alma del espíritu de hechicería en el nombre de Jesús. En ese momento la mujer cayó y la llevaron a la carpa de liberación, pero estaba totalmente libre. Verlas salir riendo, abrazadas, era un sueño. Cada vez que las veía felices en las cruzadas alabando al Señor, daba gracias a Jesús por su gran amor. Tenemos autoridad para desatar a lo que el diablo ata, pero hay diversas maneras de hacerlo. En el campo espiritual tenemos a todos los que se han sometido a cualquier sacerdocio de ocultismo, desde un horóscopo hasta una magia negra. Muchas veces no le damos importancia a los juegos que pueden hacer los chicos, como por ejemplo la ouija, la copa. Hemos visto casos de muchachos que han quedado atados por invocar poderes satánicos en el juego de la copa, y todo esto percute en el campo espiritual. Debemos tener cuidado con los dibujos animados que miran por televisión nuestros hijos, como los gnomos azules o duendes, y todos aquellos donde se usan poderes sobrenaturales. Estos que manejan huestes espirituales de maldad, que intentan alejar la mente de los niños del verdadero poder que es el de Dios. Esto ata a las criaturas y luego vienen las consecuencias de rebeldía, epilepsia y algunos otros que son producto de programas que a veces parecen inocentes, pero no lo son. Tal vez sus niños miran dibujos animados como por ejemplo el pájaro Orco, que es el príncipe del Hades y de la muerte. En la mitología griega, este pájaro guiaba a un superhéroe animado y él, por lógica, estaba dentro de la línea de este tipo de principados. Este animalito los gobernaba indirectamente. Sin querer, los niños entran por su simpleza, se meten dentro de esos poderes espirituales y después empiezan a presentar conflictos, problemas de todo tipo y no sabemos la razón. Debemos estar muy atentos a las acechanzas del diablo. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Todas estas pequeñas cosas no parecen importantes, pero en la carpa de liberación hemos atendido muchas veces a niños atados y el espíritu que está dentro de ellos manifestaba quién era y nos hablaba de ciertos personajes de dibujos animados o series televisivas. Esto nos motivó a alertar a los padres. En la ciudad de La Plata, Argentina, se decía que los niños veían enanitos verdes que descendían de platillos voladores. Esta noticia recorrió el planeta y de muchos países vinieron para hablar con esos niños. Tiempo después ministramos en la carpa de liberación a algunos de ellos. Los mismos padres los traían expresando los problemas que vivían. Estos niños vivían atormentados y se manifestaban ante el nombre de Jesús. Sabemos la forma de operar del diablo. Se viste de ángel de luz, de extraterrestre,
de lo que sea necesario para poder destruir. Satanás tiene 1000 maneras de llegar a tomar nuestra vida y la de nuestros hijos. Debemos estar atentos y alertas. Una noche, al terminar de ministrar, bajé de la plataforma y pasé por la carpa de liberación. Era realmente muy tarde. Al entrar allí, veo a un joven con los brazos extendidos en el suelo. Aparentaba estar muerto. Los hermanos que le ministraban estaban extenuados, sentados mirándolo. Al observar la situación, comprendo que el muchacho no había sido liberado. Cuando miro al joven, el Espíritu Santo me dijo: artes marciales. Lo ayudé a levantarse, lo senté frente a mí y le pregunté: ¿practicas artes marciales? No, me respondió. El Espíritu Santo me está diciendo que hay un pacto realizado a través de la televisión por las artes marciales. ¿Hiciste un pacto de este tipo? No, volvió a responderme. Estaba convencido de que el Espíritu Santo no miente, que algo más había. Le pregunté si era violento, si sentía deseos de destruir y matar, y su respuesta fue afirmativa. Oré y le dije: Señor, tú no te equivocas. En este momento, el nombre de un personaje famoso por las artes marciales vino a mi mente. Existen varias películas y series televisivas con él. Entonces volví a preguntarle: ¿tú admiras a tal personaje? El muchacho, sorprendido, me respondió: sí, ¿cómo lo sabe? Quiero ser como él. ¿Te parabas y ejercitabas los golpes que él realiza en sus películas? ¿Te imaginabas golpeando a tus enemigos para vencerlos? Sí, respondió sorprendido el muchacho a cada una de mis preguntas. Tú has permitido que los poderes del diablo que someten la vida de ese hombre gobiernen también tu vida. Ahora debes renunciar a la autoridad que ese personaje tiene sobre ti, a las artes marciales, al pacto que sin darte cuenta hiciste. En esa noche oramos juntos, reprendimos los demonios, el joven se fue libre. Su rostro cambió y exclamó: «¡Al fin tengo paz!». Medite bien sobre lo que les va a dejar a sus hijos ver por televisión. A los míos lo único que les permito ver son los dibujos animados cristianos. Se entretienen más con juguetes dibujando y practicando deportes. No pasan tanto tiempo mirando cosas que en vez de beneficiarlos, los perjudican. Busque para sus hijos entretenimientos, juegue con ellos. Es fácil desentenderse de ellos dejándolos frente al televisor. Dedíquele tiempo a sus hijos. El tema del renunciamiento es importante, no tan solo con los chicos. Una vez que indagamos en las vidas y sacamos a la luz lo que han hecho, sea pactos o resentimientos, sean ataduras físicas como espirituales, la persona debe renunciar específicamente y en voz audible. Tal vez usted se pregunta por qué debe hacerlo en voz alta. Muy bien, se lo explicaré. Satanás no es omnisciente, Dios sí lo es. El diablo no sabe lo que usted piensa, pero Dios sí lo sabe. Por lo tanto, debe renunciar a toda atadura en voz alta para que Satanás lo escuche. Este no lee la mente, no sabe lo que usted piensa. Solo se entera cuando la persona habla. Por eso hay que oír mucho y hablar poco, porque cuando hablamos, el diablo se entera de lo que tenemos en nuestra mente. Nos puede meter pensamientos, pero no leer nuestro corazón. Así que recordemos lo que nos dice la Biblia en Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Si decimos: mi papá murió de cáncer, mi abuelo también, y yo me voy a morir de cáncer, tenga por seguro que así sucederá. Satanás dice: ¿viste Jesús? Se quiere morir de cáncer, porque escuchó lo que estamos diciendo. Si declaramos: viviré todos los años que un hombre en la tierra puede hacerlo, tendré salud y no me voy a enfermar, y así nos mantenemos, el diablo buscará por dónde entrar y no lo logrará.
El único que puede entrar y hacer algo en su vida, porque tiene autoridad sobre usted, es Cristo y no el diablo. Pero si confiesa y proclama derrota, esta le sobrevendrá porque está revelando con su boca lo que quiere recibir. De ahí que cuando rompamos el pacto, lo hagamos con nuestra boca y en voz audible. La Biblia nos dice lo siguiente: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos capítulo 10, verso 9 y 10. ¿A qué se debe esto? A que cuando decimos, Jesús te acepto, el diablo se tapa los oídos, pero escucha igual. Ahora, si usted lo declara solo con la mente, Jesús le dice a Satanás, es mío, y él responde, yo no escuché nada. Pero cuando confesamos delante de Dios y los ángeles del Señor, y los que no lo son, recibo a Jesús, y pido perdón por mis pecados, todas las huestes espirituales escuchan su confesión, y ahí actúa el poder de Cristo. Aquel que haya hecho un pacto siempre debe renunciar en voz alta, nunca con la mente. Tiene que decir, Satanás, renuncio a ti en el nombre de Jesús. Renuncio al espiritismo en el nombre de Jesús. Entonces Jesús le dice, ¿oíste, diablo? Renunció. Ya no tienes autoridad sobre esta vida. Yo te la quito.